En la última semana el dólar ha subido más de 15 pesos. Todo esto debido a las turbulencias en el mundo, especialmente las que hemos visto en Europa. Para analizar cómo se seguirá comportando la moneda, estamos con el analista Patricio Roncagliolo. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más analizando este complicado escenario, ¿no? Así es. ¿Qué podemos esperar? A ver, yo creo que hay que entender cuáles son las causas de la subida del dólar y si esas causas se van a mantener o no. Yo creo que el punto de inflexión, luego de la fuerte baja que vimos del dólar, el dólar se estancó entre 480 y 490 y sucedió algo que lo hizo explotar hacia arriba. Ese algo yo creo que gatilló la fuerte subida fueron los resultados de las elecciones que conocimos hace un par de semanas, tanto en Francia como en Grecia. O sea, esto quiere decir que ahora, en el fondo siempre habíamos analizado que habían dos fuerzas en general en la economía del mundo. La fuerza de lo mal que estaba Europa y la fuerza de lo mal que estaba Estados Unidos. Dependía cuál se recuperaba antes, cómo se iba a comportar la moneda. ¿Esto está diciendo entonces que en realidad Estados Unidos está mejor de lo que pensábamos o menos mal? Yo creo que Estados Unidos está igual. El problema es que todos los acuerdos a los que se llegaron, los que llegó el expresidente Sarkozy con la canciller alemana, todos los préstamos que se le otorgaban previo a medidas que tenía que realizar Grecia, el último por 130.000 millones de euros el año pasado, requerían ciertas medidas fiscales. Y uno daba por esto que esas medidas se iban a tomar. En la medida que los países y los líderes de los países se comprometían a tomar esas medidas, uno daba por esto que se iban a hacer. Y eso es lo que el mercado tenía internalizado. Y en la práctica eso fue la última gran negociación cuando se le dio el segundo rescate a Grecia por 130.000 millones de euros, cuando se negoció una quita no tan voluntaria quizás con los acreedores de la deuda griega de un 53,5%, finalmente los principales partidos políticos hasta ese entonces, que es Nueva Democracia, los conservadores y los socialistas del PASOK, se comprometieron a llevar a cabo los ajustes fiscales y las medidas que eran durísimas para el país, independiente de quién ganara las elecciones. Pero resulta que ninguno ganó las elecciones. Ellos finalmente negociaron algo para lo que no tenían capacidad de negociar. Nueva Democracia obtuvo apenas el 19% y el PASOK el 14%. ¿Y esto qué significa? ¿Que va a seguir subiendo el dólar? Yo creo que por ahora se va a estabilizar más arriba. En el corto plazo podemos ver subidas por el nerviosismo que hay en los mercados, por el nerviosismo que hay por lo que vaya a suceder con el euro principalmente y con la eurozona. Y yo creo que el dólar va a cambiar de niveles. Antes lo habíamos visto entre 475, 490, yo creo que ahora lo vamos a ver entre 490 y 508, 510 pesos. O sea, todavía le queda un poco para subir. Yo creo que le queda todavía para subir. Las elecciones en Grecia han llamado nuevas elecciones y van a ser recién el 17 de junio. Por lo tanto, no va a haber ninguna duda que se despeje hasta esa fecha. No va a haber ningún acuerdo ni capacidad del país de tomar medidas hasta esa fecha que haya un nuevo gobierno. Claro, y en este escenario, ¿cómo ve usted el euro, que en este momento ha caído, está en 1,27 dólares por euro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve? Dado que las presiones se van a mantener en la eurozona, el euro debería seguir bajando. El problema principal, Grecia siempre ha sido una economía pequeña dentro de la eurozona, pero si usted fija, los últimos gobiernos que han negociado ajustes, la mayoría ya no está en el poder. Los que trataron de tomar medidas a tiempo tampoco lo están. Le ha costado a España, le ha costado a Italia, le ha costado a Grecia, le ha costado a Francia, probablemente le va a costar también al gobierno de la canciller Merkel, que ha perdido elecciones últimamente. Entonces, finalmente, no parece haber un piso que avale y respalde realmente la negociación de tantos ajustes fiscales. Patricio, ¿qué pasa en todo este escenario también con China? Bueno, y básicamente pregunto por China por el precio del cobre, que también ha caído mucho en el último tiempo y eso influye mucho para el precio del dólar en Chile. Por supuesto, China se ha estado desacelerando. De hecho, el fin de semana nuevamente el Banco de China bajó los requerimientos en medio punto de reservas de los bancos para poder inyectar más liquidez y prestar más dinero. Pero se han juntado dos factores. Por un lado, el nerviosismo que hay en los mercados producto de lo que está sucediendo en Europa, de que los países que pertenecen al euro finalmente no puedan cumplir sus compromisos. Y por otro lado, China, que está creciendo menos y cuyas exportaciones en alguna medida que iban a Europa también se están viendo afectadas. Claro. Finalmente, una eurozona creciendo menos afecta también el crecimiento de China y por ello se ha dado el escenario donde tenemos un precio del cobre
cayendo por preocupaciones de crecimiento y no solamente también por las preocupaciones financieras. Y ese mix es el que ha determinado la subida del precio del dólar la última semana. Claro. Hablábamos entonces que usted cree que el dólar se va a estabilizar en las próximas semanas entre 490 y 508, más o menos, ¿no es cierto? El euro, ¿cuál es el piso que le ve a usted? Yo creo que en la zona de 1.22, 1.24 podría estabilizarse, podría dejar de caer. Ahora eso es distinto a que empiece a subir. ¿Qué se requiere para que empiece a subir? Que se aclaren todas las dudas que hay. Que el nuevo presidente de Francia se alinee más con Alemania. Probablemente lo que vamos a ver después de tan duros ajustes fiscales que se le estaban exigiendo a los países es que Alemania también va a tener que aflojar un poco su disposición y aceptar que no tiene que haber tanto sacrificio por parte de los países porque son inviables, no se pueden practicar en la medida que la gente se opone en los porcentajes que estamos viendo que se oponen. Grecia probablemente puede salir de la zona euro, se ha estado barajando incluso con la convivencia nuevamente del dracma griego, que era la anterior moneda. ¿Cae mucho el euro también? Yo creo que eso no necesariamente va a afectar tan negativamente al euro. Creo que hay una parte que ya está bastante internalizada. Un euro sin un país como Grecia probablemente es más fuerte de esto que con un país como Grecia. El problema es que pasa en términos financieros y de pago, qué consecuencias tiene el que Grecia deje de pagar. Porque finalmente a Grecia se le otorgaron fondos de rescate si cumplía ciertas condiciones. Si no cumple esas condiciones, no se le dan esos fondos y Grecia tiene que tomar la decisión, paga sueldo o paga a los acreedores. Y por supuesto que va a pagar sueldo, no va a dejar de pagar a sus acreedores. Entonces, ese coletazo es el que se puede sentir en el resto de Europa, debilitando al sector bancario y por supuesto que eso tiene un impacto también negativo en el euro, que es lo que estamos viendo estos días. Muy bien, Patricio. Es tan dinámico esto que espero que pronto volvamos a estar conversando para ver cuáles son las nuevas señales que se van teniendo del mercado. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.